los que se quedaron en la casa. ¿Usted cree que esos hermanos saben cuál es este tiempo? Los hermanos no saben en qué tiempo están. Ellos creen que están en el tiempo de dormir. Ellos creen que están en el tiempo de trabajar. Ellos creen que están en el tiempo de lavar. No. Es el tiempo de adorar a Cristo. Es el tiempo de estar en su casa. El salmista dijo: mejor es un día en los atrios que 1000. ¿Usted cree que eso no le costó a David? De David vamos a hablar. Un hombre lleno de sabiduría. Un hombre, hermanos, que no solamente hoy recordamos en nuestros cánticos, que nos impulsa. Un hombre que un día Dios dijo: semejante a él era su corazón. No de todo el mundo lo dijo, pero a David le costó reconocer el tiempo de Dios. A veces nos tenemos que equivocar para despertar y abrir los ojos. Pero yo creo que aquí están, hermanos, los sabios. ¿Saben cuál es la diferencia entre el sabio y el necio? Que el necio le gusta aprender de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Y uno dice: a mí no me va a pasar lo que le pasó a fulano. Si alguien caminó, tropezó con la piedra, tú sabes que está la piedra porque tú lo estás viendo en el suelo. ¿Por qué vas a caminar? Nosotros somos sabios, creo que vamos a aprender en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. ¿Saben? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo y Divino Espíritu. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 en adelante, dice así. Aconteció, escuche bien, aconteció que el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Era el tiempo de qué? De que los reyes salieran a la guerra. Ese era el tiempo correcto. Miren lo que dice: que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Se quedó David. Pero era el tiempo de qué? De que los reyes salían. Él era el rey y se quedó. No reconoció su tiempo. No era el rey, no era el tiempo de mandar ejército, era el rey, era el tiempo de él como rey salir a la guerra. Pero de pronto tenía que chatear un poco y se quedó. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y miren lo que le pasa a los que no reconocen su tiempo y se quedan. ¿Ya? Los que se quedaron en esta mañana están en un gran peligro allá donde están. Dice: todo Israel con él. Y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Ramá. Pero David se quedó en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén mientras los otros peleaban. ¿Y qué sucede cuando uno se queda? Miren, cuando uno se queda, dice: y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba. No sé por qué cuando uno le gusta que se le cae una gana de pasear intensa. Y se paseaba el terrado de la casa real. Y el que pasea ve lo que no tiene que ver. Dice: y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Imagínese usted. Si se hubiera ido a pelear la guerra, no la hubiera visto. Pero se quedó. El que se queda ve lo que no tiene que ver. Y la cual era muy hermosa. Imagínese usted. Dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elías, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros y la tomó, vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Y concibió la mujer, porque es que el pecado siempre da fruto, a hacerle saber diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab.
y por la salud del pueblo y por el estado en la guerra que le tocaba pelear a él. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, se fue. Le fue enviado presente de la mesa real. Más, escuche bien, más Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? El 11. Y Urías respondió a David: el arca, mire cómo un hombre reconoce el tiempo. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y a su nombre. ¿Sabe por qué? Puede sentarse, hermano. ¿Sabe por qué Urías dijo esto? Porque Urías era un hombre que estaba reconociendo en el tiempo. Urías dijo: este no es tiempo de beber, este no es tiempo de comer, este no es tiempo de ir a acostarme con mi esposa. Yo estoy en tiempo de guerra. ¿Cómo puedo yo ir a comer? ¿Cómo puedo yo ir a beber? ¿Cómo puedo yo estar festejando tranquilo mientras, mis hermanos, la presencia de Jehová está en un campamento peleando una batalla por tu causa, oh rey? ¿Sabe cómo le dijo? Tú eres mi rey. Yo no haré eso. ¿Y sabe por qué no lo haré? Por ti. Dios mío, qué hombre. Y David necesitaba que él fuera donde la mujer para encantarle el hijo. Le dijo: anda, vete, acuéstate con tu mujer para meterle el hijo. Le mandó banquete, le mandó Urías, dijo: no, este no es tiempo para eso. Reconocer el tiempo de Dios, hermano, solamente los guerreros que han vivido, que han cruzado desiertos, que saben que todo tiene un costo. Y ese era Urías. A David se le olvidó cuál era su tiempo. Cuando nosotros tomamos el tiempo, hermano, de Dios para otras cosas, terminamos cometiendo los errores que más dolores nos causan. Por eso yo le dije: quedarse en un lugar cuando tienes que estar en otro es peligroso. Si él se hubiese ido a la guerra como estaba estipulado por Jehová, que él tenía que ir a pelear, él no le hubiese pasado eso. Pero él estaba aburrido, él estaba cansado. Él de pronto dijo: otra vez, a otro culto, yo voy el miércoles, yo voy otro día, para eso hay más. Y se quedó. Y el diablo es tan astuto que le dijo: sal, levántate de tu lecho y date un paseo. Tú tienes derecho a darte un paseo. Porque si alguien hay experto para dar paseo, es el diablo. ¿Sabe, hermano? Y lo puso a caminar. Fijó sus ojos en Betsabé, que a esa misma hora le había dicho: hay mucho calor, anda a bañarte. Porque así es el diablo, todo lo prepara para la caída. Y uno, cuando no conoce el tiempo, cae. El diablo no tiene ningún poder contra los hijos de Dios. Nosotros somos los que le damos la autoridad al diablo, porque él no la tiene. La desobediencia trae caída, y David desobedeció al no ir a la guerra en el tiempo que le tocaba. ¿Sabe, hermanos? La vio, le gustó, era hermosa. Porque el diablo nunca te va a poner una cosa que no te guste. Él te pone lo que a ti te gusta, lo que a ti te encanta. Él conoce tus gustos. Mandó a preguntar para ver si estaba soltera. Y le dijeron: es la hija de Eliam, esposa de él. Es una mujer casada. ¿Le importó a David? No.
No le importó. Porque cuando no peleamos la guerra que Dios ha preparado para nosotros, nuestra visión se acorta. Él no vio como tenía que ver. Él tenía que ver a la mujer de un guerrero que estaba dando su vida por él, por alguien que estaba peleando para que él tuviera un reino. Pero vio una mujer más y la tomó. ¿Pensó en Urías? No pensó. Porque cuando uno, hermano, no reconoce el tiempo y comete estos errores, uno no piensa en la gente que uno va a dañar. ¿Usted cree que un hombre, hermano, cuando toma una mala decisión de engañar a su esposa, está pensando en sus hijos? ¿Está pensando en el dolor que le va a causar a la mujer? ¿A su familia? ¿En lo que va a traer generacionalmente a sus hijas? No piensa nada. Solamente dice, está buena, está bonita, es para mí. Vivir el momento que no se debe. ¿Vio? ¿Vio por qué es importante reconocer el tiempo? Si usted no reconoce el tiempo que Dios ha estipulado, tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de búsqueda, entonces usted va a cometer muchos errores si no reconoce el tiempo. Pastora, el diablo me engañó. El diablo no tiene el poder de engañar a nadie. El diablo ofrece y nosotros escogemos. ¿Saben? Dios mío, cuando Urías reconoce el tiempo, Urías es un hombre. Un hombre de guerra. Urías no era cualquier hombre. Y ¿saben? En este pasaje bíblico, yo cuando el Señor me regalaba esta palabra, hermanos, yo decía, ¿por qué David no vio a Urías? Porque en el momento que lo tuvo y que Urías le dijo, es por ti, rey, no despertó. Porque no vio sus ojos, pero estaba ciego. Estaba aquel problemado. El pecado había dado a luz un embarazo. Cuando tú estás enrollado, tú no hayas qué hacer y no hayas qué hacer. Y solamente se le metió algo en su mente. Si Urías no se acuesta con su mujer, me va a tocar matarlo. Porque una cosa te lleva a otra peor. ¿Vio por qué es importante reconocer el tiempo? Para que no se te arrastren muchas cosas. ¿Saben, hermanos, quién era Urías? Según la Biblia, hermanos, vamos a leerlo. Un guerrero. En 1 de Crónicas 11:10, verso 14. Si algún hermano lo tiene, puede ayudarme. Según 1 de Crónicas, capítulo 11, del verso 10. El verso 10 y de ahí vamos al 41. ¿Está allí, hermano? 11:10. 11:10. Amén. El 10. Sí. Estos son los principales de los valientes que David tuvo. Ahora el 40. Y los que le ayudaron en su reino. Y lo que le Con ayudaron. todo Israel. Para hacerle rey sobre Israel. Conforme a la palabra de Jehová. Amén. Pastor, ahora léame el 41. El verso 41. ¿De ahí mismo? Sí, de ahí mismo. Okay. Allá va. Dice, Urías, Eteo, Sabat, hijo de Anaí. Amén. Ajá. En el 1 nosotros encontramos lo que dice la Escritura. Y dice, y estos son los nombres de los valientes de Jehová, que ayudaron a construir el reino de David. Y de ahí le nombran a todos los valientes. ¿Ustedes saben que esos valientes fueron hombres con algo sobrenatural de Dios? Hombres escogidos, hombres inquebrantables. Y en el 41 nos dice que Urías hacía parte de esos valientes. Urías de un caballo. Amén. Él era uno de esos valientes, era un guerrero. Hermano, que nació ¿dónde, pastora? Que su valentía nació en la cueva de Adulán. Porque cuando David estaba corriendo, estaba escondiéndose. Hermanos, igual era la cueva de Adulán. Allí se le reunieron los hombres que lo habían perdido todo, dice la Escritura. Los endeudados, los que su familia
Lo comenzó a amar cuando no había banquetes en su mesa. Lo comenzó a amar cuando no vestía ropa fina. Lo amó creyendo que era el elegido de Dios para gobernar ese pueblo. Lo amó en fe. No era cualquier hombre. Era un hombre que reconocía a quién servía y cuál era su tiempo. Era un hombre de guerra. En la cueva de Adulán dice la Biblia que los hombres que iban ahí no tenían esperanza. Ellos iban a ese lugar a morir. No hay algo más valiente que aquel que no le teme perder a nada, porque un día lo perdió todo. ¿Sabe? Job decía: lo que yo tenía fue lo que me terminó aconteciendo. ¿Sabe qué tenía Job? Que Dios se enojara y le matara a sus hijos. Ese era el miedo de Job. Por eso todos los días hacía sacrificio por si las moscas ellos habían pecado. Pero lo que había en su corazón, el temor de su corazón, sucedió. Todos fueron muertos. Por eso es que uno no puede vivir con temor. Un guerrero no teme, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todo lo que Dios permite en tu vida, hasta lo que parece malo, no es para malo, es para bien. El dolor más profundo es para fortalecerse. Así que Urías no era cualquier hombre. Por eso fue que le dijo hacia el rey: yo no puedo, rey. Tú sabes de dónde vengo yo. Tú sabes que yo estoy contigo desde la cueva de Adulán. Tú eres mi rey. Tú eres mi esperanza. Dios mío, qué hombre que sabía reconocer el tiempo y reconocer una posición. Reconocer un llamado y ser agradecido. Porque él podía decir: los demás están peleando, yo me voy. Pero no. Él dijo: no. Yo fui llamado por Dios. Yo soy uno de esos valientes que su nombre quedó escrito allí. Y su nombre no quedó escrito por nada. Era un hombre de guerra. David se le olvidó todas las peleas que Urías había peleado por su reino. Todos esos valientes, hermanos, eran de cierta manera el orgullo de David. Eran los que sostenían su reino. Y por no reconocer el tiempo, terminó dañando a quien más lo amaba. Porque cuando uno no reconoce el tiempo, ¿sabe a quién es el que uno más lastima con nuestras equivocaciones? A los que más ama a uno y los que a uno más los ama. A los que te ven como un ejemplo. ¿Sabe? Estamos en una escuela dominical familiar. ¿Usted sabe qué pasa cuando la cabeza de un hogar cae? La imagen se pierde. Los hijos dicen: pero ¿cómo? Si mi papá toda la vida ahí cristiano sirviendo al Señor, ¿qué pasó aquí? Cuando una mamá desiste, sus hijas también. Porque tú eres el ejemplo, tú eres la fortaleza. Por eso es que Urías estaba firme y dijo: tú eres mi rey. Y yo por ti estoy dispuesto a dar la vida de Dios. E incluso, rey, mi vida es tuya. Yo vivo por ti. Tú me diste una razón, una esperanza. Cuando me encontraste en la cueva de Adulán, cuando yo quería morir, cuando yo no tenía nada, tú llegaste y Jehová levantó un gran ejército en medio de hombres que no tenían esperanza y que no valían nada, que su familia lo había desechado. Y por ser uno de los valientes de David, fue que se pudo casar con la hija de uno de sus consejeros. Ella no era cualquier mujer. Era una mujer digna de un guerrero. Pero a David todo eso se le olvidó. ¿Por qué, pastora? Por no reconocer su tiempo. Era un tiempo de guerra y conquista para David, pero lo malinterpretó. Se quedó a un lado con la guerra y se fue de conquista y a su nombre a conquistar lo que no debía, porque tenía que ir a conquistar las tierras y se quedó conquistando la mujer ajena. ¿Vio? No se puede. Hay que reconocer en el tiempo. Mi Dios es un Dios justo, hermano.
Mi Dios puede amarnos mucho, pero cuando uno se equivoca, el buen padre corrige a sus hijos. La gente dice, Dios perdona, si es verdad, Dios perdona. Pero eso no quiere decir que no te cobre el error que causaste. Tú no puedes pecar, hacerle daño a otro y decir, aquí no ha pasado nada. Llegaron donde el hermano y decir, hermano, perdóneme por lo que yo le hice. Perdóneme porque dije cosas que no debí decir y pensar que ahí quedó todo. No, ahí no quedó todo con Dios. Dios te dice, yo te voy a enseñar. Y a raíz de eso vienen consecuencias por la decisión tomada. Como la buena decisión trae buenas consecuencias, la mala trae malas. Y entonces llega el día que uno no quiere que llegue. ¿Cuál es, pastora? El día del pago. ¿A cuánto le gusta el día que tiene que pagar? El día que hay que pagar el arriendo. El día que hay que pagar la luz. ¿Le gusta? ¿Ah? El día que hay que pagar el colmado. ¿Le gusta? Ese día a nadie le gusta. Diga su nombre. Nadie le gusta. Pero ese día tiene que llegar. ¿Sabe? David mandó a Urías y lo echó al frente para que lo mataran. Le dio órdenes a Joab, le dijo, echa a Urías al frente. Resulta y pasa que Urías no era un hombre fácil de matar. No sé, no. Entonces Joab dijo, para matar a Urías me va a tocar sacrificar a otros valientes. 400 y pico de valientes, eran los hombres más guardados y las guerras, ellos la ganaban. Pero no se manda a un guerrero con principiante, se mandaba la cuadrilla en la que estaba Urías. Y por ende, lo iban a mandar a que lo mataran, ellos no tenían cómo salvarse. Dicen que lo mandaron y lo pusieron debajo de donde caían todas las flechas, a muerte. Y Joab no tuvo otra que sacrificar a otros valientes para poder matar a Urías, porque de otra manera era muy evidente que lo había mandado matar. Cuando le mandó el reporte al rey, con el mensajero le dijo, ve y dile al rey que han muerto muchos de sus valientes, porque sabía que eso le iba a doler al rey. Él se va a enojar, mira cómo le dice Joab, le dice, él se va a enojar. Y cuando tú lo veas enojado por sus valientes, por lo que está perdiendo, tú le vas a decir, y Urías también murió. El rey se enojó cuando le dieron la noticia de que su valiente, y dijo, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué mi valiente? Porque duele, duele. Y ¿saben? El hombre le acerca y dice, oh rey, Joab te manda a decir que Urías también murió. Y se le calmó la rabia enseguida. Entendió que Joab tenía que sacrificar a otros para poder matar a Urías. ¿Y sabe qué dijo David? Salí de ese problema. Me libré de ese problema, todo está bien. Yo como buen rey me voy a hacer cargo de esa pobre viuda que necesita un hombre que la cuide y la proteja. Y no ha pasado nada, más bien voy a quedar bien porque voy a hacer un favor. Urías dejó a esa mujer embarazada y ¿cómo va a ser? No voy a hacer cargo de ella. La mandó a buscarla, la pasó al palacio. Nació el niño y todo el mundo contento y a su nombre. ¡Gloria! Pero cierto día Jehová le dijo, llegó el día del pago. Levantó el profeta y le dijo, ve y dile, consulta. El profeta fue y le dijo, rey, necesito hablar contigo. Hay un problema. Hay un hombre que vino de visita a un amigo. Y este hombre tiene muchas ovejas. Y el amigo solamente tenía una sola corderita. El rey sentado en su trono, a él se le había olvidado lo que había hecho. ¿A cuánto se nos olvida? A nosotros se nos olvida como no ha pasado nada, me salí con la mía. ¿Sabe? A Dios no se le olvida.
Ni se le olvidan los votos tampoco. No. Y dice que le dijo, y este hombre, le llegaron unos invitados, y cogió a la corderita del amigo, el que solamente tenía uno, la mató, la guisó y se la dio a sus invitados. El rey se enojó y dijo, ¿qué hombre tan malo? Dijo él, ¿qué hombre tan malo, malvado? Y dio su sentencia y dijo, digno de muerte es él. Mío, digno de muerte es él. Y después dijo, se fue a la ley y dijo, que pague 4 veces esa cordera. Menos mal que se fue a la ley y a su nombre, porque el veredicto estaba dado como rey. Pero Dios es tan bueno es Dios, que le dio oportunidad. Y el profeta le dijo, oh rey, ese hombre es. ¿Usted se imagina la cara de David cuando le dijo así? Porque así te dice Jehová, dándote el reino y todo lo que cualquier hombre en este mundo puede desear, y las mujeres más bellas y más lindas, y si tú querías más mujeres yo te podía dar más. Cogiste la de Urías y lo mandaste a matar. Y le dijo, no te mataré, no te voy a matar, pero vas a pagar la cordera. Dios es su nombre. Dios perdona, pero cobra. Por eso, cuando a veces uno comete un error y quiere recuperar algo, no. Tú quedas bien con Dios, pero lo que perdiste ya casi no lo puedes recuperar. La gente dice, va a ser como antes. Nunca es como antes. Hay cosas que se pierden, que nunca se recuperan. Entre eso la confianza. Perdona. Sé feliz, sana tu corazón, pero no confía otra vez en esa persona. De la misma manera, aunque tú quieras, no se da. Y a su nombre. ¡Gloria! Se perdona para seguir adelante, para ganar una salvación. Pero ya tú no vuelves a ser el mismo. Según la ley, vamos según la ley, el tiempo del pago. Éxodo capítulo 22, verso 1. ¿Quién lo puede leer? Éxodo capítulo 22, verso 1. Ese tiempo de pago. Verso 1. Éxodo 22, 1. ¿Cómo dice? Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. 4 ovejas. Estaba estipulado en la ley de Dios. Y la ley de Dios es para todo el mundo, desde la cabeza hasta los pies. Por eso es que David dijo, pague 4 veces la oveja. Sí. Pero él lo que no sabía era que le tocaba pagar a él. Porque si yo estuviera en el caso, yo hubiese dicho que la pago una sola vez porque soy yo la que voy a pagar. Para no pagar tanto, ¿cierto que sí? Pero él no sabía. Él no sabía que era él. Porque él podía hasta decir, bueno, cualquiera comete un error, vamos a perdonarle. Que de tantas corderas, que le dé una. Pero no. Por eso es que uno debe de primero escuchar para después hablar. Él, su enojo, él se sentenció él mismo. Y Jehová le dijo, está bien, todo tu veredicto, te perdono la vida, pero tú pagarás. Tú pagarás la muerte de Urías con 4 de tu casa. Y a su nombre. ¡Gloria! Y vamos a comenzar, le dijo Dios, con el pago. Tu primera cuota de pago comienza desde hoy mismo. El hijo que tuviste morirá. Primera oveja, y a su nombre. ¡Gloria! Imagínense, ya David estaba encariñado. Ajá. Ya David
estaba chocho con el nene. Lo había dejado. Quiso tocar el corazón de Dios, se metió de silicio, hizo ayuno, hizo de todo. Pero mi Dios es mi Dios. Su sí es sí y su no. El niño murió y fue el primer pago de David. Le dolió. Le dolió. Le dijo, ese niño morirá. Pago número 1. Este está en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 18. Ahora vamos a leer el número 2. 2 de Samuel, capítulo 13, verso 32. Esa es la segunda cordera que David tenía que pagar. Fue la muerte de su hijo Amnón. Amén. La tienen allí, 2 de Samuel 13, 32. La segunda cordera. Usted sabe que Amnón hizo algo que no debió hacer, ¿cierto? Y fue que se violó a su hermana Tamar. Absalón, que eran hermanos de la misma madre, no lo soportó. Esperó el tiempo que tenía que esperar hasta que lo mató. ¿Usted se imagina el corazón del rey por su segundo hijo muerto? Y era el segundo pago, le faltaban 2. Y a su nombre le faltaban 2. Lo mató. Y David se pegaba su susto, porque un mensajero, cuando mataron a Amnón, fue y le dijeron: Absalón ha matado a todos tus hijos. Pero después llegó el mensajero diciendo la verdad correcta. Dijo: no, tus hijos están bien, solamente Absalón mató a Amnón para vengar a su hermana Tamar. Pero es que David sabía que Amnón había violado a su hermana. Pero como era su hijo, Dios mío, que el Señor nunca me permita pasar por una situación como esa, y usted tampoco, de tener que escoger entre 2 hijos. Y digo, por Tamar ya no se puede hacer nada. Ya, ¿qué hago? Pero tampoco puedo matar a mi hijo. No puedo castigar a mi hijo. Y lo dejó así, pero su hermano no. Su hermano, el que lo estaba trabajando, era Dios, y dijo: tú vas a cobrar esa segunda cordera. Y todavía me debe David, y a su nombre. ¿Vio, hermano, lo que cuesta no reconocer el tiempo? Cuando uno no reconoce el tiempo de Dios, uno termina matando lo que uno más ama. ¿Usted cree que David quería ver morir a sus hijos? No quería. Nadie quiere que ninguno de sus hijos muera. Pero le costó no reconocer el tiempo. Por eso, iglesia, tú tienes que reconocer el tiempo. El tiempo de Dios, dáselo completo. El tiempo de sacrificio, dáselo completo. Sé hermano sabio en el tiempo vivido. Aprende de él. No negocies con el tiempo de Dios. Trae consecuencias muy graves. Y a su nombre. ¡Gloria! Absalón era el hijo que más amaba a David. Dice que no. Dios mío, que no había hombre en la tierra tan hermoso como Absalón. Dice la escritura. Dice la escritura que Absalón caminaba, mira, hermanas, por la calle, y las mujeres se desmayaban de la belleza de él. Dice la Biblia, no lo invento yo, dice la Biblia, que las mujeres se desmayaban cuando veían a ese hombre. Imagínense usted. Era el que más David amaba. David lo quería, David lo amaba. Pero Absalón, a raíz de tantas cosas, porque, hermano, el hijo mimado es vergüenza. Hay que amar a los hijos, pero con la corrección de Dios. Corregirlos en el tiempo que se debe. Le hizo la guerra, quería dividir el pueblo, se fue, hizo su propio ejército. Y cuando el ejército de aquí salía a buscarlo, él decía: no se meta con Absalón. Cuidado, ustedes me tocan a Absalón. Maten a que tengan que matar, pero a Absalón no lo toca nadie.
Dios mío, lo que uno más quiere, a veces toca venderlo cuando toca pagarle a su nombre. Cuando llega el pago, a veces hay que vender el televisor para pagar esa deuda. A veces hay que vender el celular para pagar esa deuda. A veces hay gente que tiene que empeñar lo que tenga de oro para pagar esa deuda. Yo no sé qué te ha tocado soltar para entender a reconocer el tiempo. Dice que David estaba allí y se fueron los hombres. Y como siempre digo, no, si se consiguen con Absalón, déjenlo quieto. Absalón buscaba para matar a David y David lo buscaba para guardar su vida, porque era su hijo amado. Hasta que llegó el día del tercer pago. Esa cordera salió cara, bien cara. Yo creo que si David pudiera retroceder el tiempo, hubiera dejado a esa mujer quieta. Vio que no hay que caer en un error para aprender. Lo que está quieto se deja quieto. Apréndalo. Dice la Biblia, leemos 2 de Samuel capítulo 18, leemos el verso 32 y el verso 33. 2 de Samuel capítulo 18, verso 32. El rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven, sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¡Qué dolor! El alma de David fue tocada con Absalón. Porque cuando más va saliendo de la deuda, el dolor es más grande. Los hombres tenían miedo ya a darle la noticia que Absalón lo habían matado. Y él, cuando le estaban diciendo, digo, solamente quiero saber si está bien. Y cuando se enteró, dice que, hijo mío Absalón, tanto lo amaba, hermano, que dijo: si yo hubiese podido estar en tu lugar, yo te doy mi vida. Sí. Hay errores que uno comete que el tiempo no lo puede devolver. ¿Usted cree que David no hubiese cambiado a esa mujer y cualquier circunstancia por tener a su hijo amado a su lado? Pero cuando Dios arranca de uno con ese dolor que sentía el rey por su hijo, sintió que lo estaba perdiendo todo. Ni siquiera el primero ni el segundo le dolió tanto. Pero Absalón estaba metido en el alma de David. Y Dios se la tocó. De cierta manera le dijo: a ti te duelen tus hijos, a mí me duelen los míos. Urías era mi hijo, era mi guerrero, peleaba para mi reino y no te importó matarlo. Si hay alguien que sabe defender lo suyo, hermano, en esta tierra es Dios. No hay algo más peligroso que meterse con un hombre o una mujer de Dios. Dios no lo deja pasar por alto. Y aunque amaba a David, le dijo: te metiste con lo mío. Urías no te hizo nada. Urías no era tu enemigo. Él era un bien para ti. Dios tenía que defenderlo. Por eso es que el Señor dice: mis pensamientos no son los tuyos. Porque si hay alguien que nos ve, hermano, a nosotros los hijos de Dios por igual es Él. Él no hace lo que uno hace, excepción entre los hijos. Él no lo hace. Tú eres mi hijo, yo te amo, pero Urías también lo es.
Necesitas saber lo que duele cuando le desprenden a alguien amado. Urías fue a la guerra y aun cuando lo mandaron y sabía que lo estaban mandando, porque un guerrero sabe para dónde lo manda. Sabía que lo iban a matar y no retrocedió. Urías dio su vida por obedecerte a ti y hoy tú quieres tomar el lugar de Absalón. ¿Por qué no pusiste en el lugar de Urías a otra persona? Dios mío, reconocer el tiempo es importante, iglesia. El tiempo que se está viviendo, la iglesia tiene que reconocerlo porque la venida del Señor está cerca. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de darle lo mejor a Dios. Y cuando hablo de lo mejor, no hablo de dinero, no hablo de posesiones, hablo de calidad en el alma y en el corazón. Cosas buenas y cosas completas, como Dios le gusta. Y a su nombre. Y Él es el que vive. ¡Cristo! ¿Saben? Pero Dios, en medio del pago, cuando ve que uno no aguanta mucho, y a su nombre, porque Dios nunca te da una carga que tú no puedas llevar. Y lo vio apurado con ese pago. David quería morirse y dijo: creo que al cuarto no llego. Creo que no voy a poder. Me has quitado las ganas de vivir o quitarme a Absalón. ¿Sabe? Dios le dijo: te voy a dar un tiempo para que te reposes del dolor. Porque qué bueno es Dios hasta para cobrar. ¿Cierto que sí? No te voy a perdonar la deuda, pero te voy a dar un tiempo. Y mientras recobraba el tiempo, le permitió tener a Salomón. Le dijo: ahí está, Salomón, para que vayas calmando el dolor que te dio perder a Absalón. Qué bueno Dios que aún cuando uno ha hecho mal y estamos pagando, nos da detalles. ¿Quién que tú le debas te va a decir: ve, tú me debes tanto, te voy a dar un tiempo para que me pague eso y mira, ve, aquí te regalo? ¿Quién hace eso? Eso no lo hace nadie, eso lo hace Dios. Solamente Dios, que sabía que el corazón de David había sido fracturado de dolor y quiso darle una esperanza y le dijo: toma, te doy a Salomón, lleno de sabiduría y un hombre diferente, alguien que sí es digno de amar. Dice, hermanos, que lo que no pudo hacer David lo hizo Salomón. Dios es tan bueno que dijo: hay que esperar un tiempo. Porque dijo: de tu casa no se apartará la espada, tú me vas a pagar a mí. David murió, escuche bien, David murió, pero el último pago estaba pendiente. Él le dijo a su hijo: ¿sabe? La raíz de toda la bendición es amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Quieres ser un hombre próspero? Honra a Jehová con todos tus bienes. Él dedicó y puso todo su conocimiento y experiencia de vida sobre él. Pero cuando tú heredas algo, también heredas las deudas. ¿Qué es su nombre? Gloria. Claro, las deudas también se heredan. Y faltaba un pago. Un pago que lo hizo Absalón por su padre. Primera de Reyes, capítulo 2, versos 24-25. Primera de Reyes, capítulo 2, versos 24 y 25. (24-25) ¿Lo consiguieron, hermanos? ¿Lo tienen, hermanos? ¿Pueden leerlo? Primera de Reyes, capítulo 24, 25.
Ahora pues vive Jehová, que me ha confirmado, que me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y que me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. El último hijo de David en morir violentamente fue Adonías. Fue el último padre, fueron 4, como Dios lo había dicho. Ya David no estaba, pero él lo dijo: yo estoy en el trono de David. Tú te levantaste contra mí. ¿Sabe qué hizo Adonías? Adonías quiso coger a la madre de Absalón y manipularla para llegar a Absalón, para entorpecer su reino y reclamar un trono que no le pertenecía. Y le tocó a Salomón mandar a matar a su propio hermano. Pero sabemos que no fue una decisión que él tomó por sí. Era algo que ya estaba pendiente que se tenía que hacer. ¿Sabe, hermano? Cuando el Señor me regaló esta enseñanza, hubo un par en mi vida en el que yo dije: Señor, David pasó y sufrió tanto, y tú le mataste esos 4 hijos. Dijo su nombre. ¿Y sabe qué me respondió el Señor? Que aún uno mereciéndose más de él hacía bien. ¿Y qué le quitó Dios a David? No le quitó nada bueno. Le quitó lo primero, el niño, que fue tenido en inmundicia, dice la Escritura. Iba a ser una mancha para su reino y su descendencia. Se lo quitó, le hizo un favor. Le quitó un violador, que fue capaz de violarse a su propia hermana y dañar el destino, porque esa mujer nunca más podía casarse. Era una mujer manchada. Le quitó la oportunidad de tener una familia, de tener un hogar, le quitó su felicidad. Dios le estaba haciendo un favor a David, aún cobrándole a uno, Dios le hace un favor. Dios nunca le hace nada a uno. Dios te hace bien con todo lo que hace en tu vida. David estaba llorando porque le dolía, pero mi Dios le estaba diciendo: ya, tú lloras, hijo, pero yo te estoy enseñando en medio del dolor, y el dolor no es para mal, es para bien. Te estoy quitando lo malo que hay a tu alrededor. Le quitó, hermano, a Absalón, que quería dividir el reino, que quería dividir su gente, y ya había dividido una gran parte. Protegió el reino. Dios estaba protegiendo el reino de David. Y David tenía su corazón roto, mientras Dios estaba cumpliendo una promesa sobre su vida. Porque cuando uno está en el dolor y siente que ha perdido algo, pero en verdad no es pérdida, Dios nunca se pierde. Dios puede quitar de tu vida lo que tenga que quitar, pero tú nunca perderás. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Y le quitó por último a Salomón. Le quitó, ¿quién? Se lo quitó, hermano. ¿Por qué? Porque era un manipulador, que por medio de la madre podía hacerle daño al rey. Se lo quitó. Y llegamos a la conclusión que hay cosas que uno no quiere entregar, que Dios sabía que David nunca le iba a decir: bueno, coge a mis 3 hijos, coge estos 4 hijos míos y cóbrate la oveja. Nunca. ¿Sabe qué iba a decir él? Mátame a mí. Pero Dios no quería matarlo a él. Dios nunca mata lo bueno, nunca quita lo bueno de tu vida. Si en algún momento de tu vida tú perdiste a alguien, déjame decirte que no fue para mal, fue para bien. Nunca fue para mal, fue para guardarte, para protegerte. Pero nosotros no lo entendemos. Y cuando pasamos por una experiencia como esa, hermano, uno siente morirse. Uno siente, hermano, que lo perdió todo, que se acabó todo, que no hay razón para vivir. ¿Sabes? A uno se le quitan las ganas hasta de ser evangélico.
Yo hablo de mi experiencia propia y vivida. Cuando Dios me quitó, Dios mío, a mi madre, diaconisa, que nacimos el mismo día del Evangelio, hicimos la oración junta y mi mamá siempre vivió conmigo. Pero un día Dios me la quitó, porque fue Dios, no fue el diablo. Fue Dios el que me la quitó. Me la quitó. Y a los 6 días de quitarme a mi madre, llevársela a su reino, también se fue mi esposo. El mismo mes. ¿Usted se imagina el dolor? Yo no quería vivir, yo no quería comer, yo no quería bañarme, yo no quería nada. Yo solamente quería algo y era dejar de existir. Porque yo pensé que mi razón de vida se había perdido, que yo no tenía más nada que hacer en este mundo. Si hubiese sabido 6 años atrás que me esperaban hasta los países que no había tocado, hermano, no lo había entendido mi dolor. Pero era necesario, ¿sabe qué me dijo Dios? Era necesario quitarte, porque son cosas que no te dejan crecer. Cuando mi esposo se va, mis hijos entran en depresión. Mi hija quería matarse e intentó matarse 3 veces. Tuve que llevarla a la clínica, yo con mi dolor. El grupo de liderazgo, Dios bendiga ese grupo de liderazgo, estuvo 24/7. Nunca me dejó, pero ellos me podían dar lo que quería, yo no quería vivir. Tenía 2 dolores inmensos. Hermano, fue tanto el dolor que yo me enfermé del corazón cuando yo nunca había sufrido el corazón. Y cuando voy al médico y él ve mi corazón y dice, usted no tiene nada que diga que usted sufrió en su corazón. La única causa es que usted haya pasado por un dolor tan grande humanamente que afectó su corazón. Mire el dolor. Él lo entendió. Y yo no podía decir, Dios, tú me estás matando. Tú estás acabando conmigo, mátame de una vez. Yo entendí a Elías cuando se fue a la cueva y dijo, no quiero vivir. Tenía sus motivos, tenía su razón. Pero no entendía que lo que Dios estaba haciendo en mi vida era para mi bien. Hermano, me eché aproximadamente 1 año para recuperarme. 1 año para volver a predicar de la misma manera, de la misma libertad. Y no creo que de la misma, yo creo que mucho mejor. ¿Sabe por qué? Porque las mejores prédicas son las de tu vida. Son las que tú predicas con las marcas que Dios ha hecho en ti. Así es. Esas son las mejores. Gloria. Yo digo gracias, Señor, por lo que hiciste en mi vida. Gracias, Señor, porque aseguraste a mi madre cuando no lo entendí. Gracias, Señor, porque te llevaste a mi esposo. Si hubiese estado aquí, el templo no estuviera tan lindo como está. Si hubiese estado aquí, yo no estuviese predicando en diferentes ciudades. ¿Sabe por qué? Porque las invitaciones llegaban. Y mi esposo decía, si yo no voy, tú no vas. Y si él estaba trabajando, yo tenía que cancelarla. Y decía, pastor, yo lo siento, no puedo ir. Pero nada de eso me acordé yo en el momento. Pero Dios sí estaba presente. Dijo, no, para tú poder crecer, yo tengo que quitártelo. Yo tengo que quitarlo y echarlo a un lado. Para que tú puedas avanzar. Para que mi obra avance, hermanos. Yo me levanté, me recuperé. Comencé a predicar. Lo primero que hice fue apoyar a mis hijos. Le dije, vamos para adelante. Mi hijo mayor me dijo, mamá, si usted decide seguir con la iglesia, yo sigo con usted, el pianista de la iglesia. Mi hija me dijo, mamá, mi dolor es grande, pero yo voy a estar allí. Mi hijo menor, hermanos, el baterista de la iglesia, me dijo, lo más importante es Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Yo sigo con usted, mamá. Yo me paré, hermano,
piso literalmente. Yo estaba en el piso. Ellos me dieron la mano y esos dos varones que Dios me regaló fueron, hermano, el impulso que yo necesitaba. Y yo digo, Dios sabe lo que tiene que quitar, porque me hubiese dolido más que me quitara uno de mis valores. Creo que me hubiese dolido más. Pero Dios es bueno y nunca quita algo que es para tu bien, quita lo que te hace obstáculos. Me levanté y dije, la iglesia, vamos a trabajar. La iglesia no tenía baldosa. Comenzamos a trabajar, le echamos baldosa. Le puse cielo raso, compré los instrumentos, cambié todo. La gente decía, pero cambiaron de pastores en este lugar. Prácticamente yo era la misma físicamente, pero el dolor causado en mi corazón, cuando Dios comenzó a sanarlo, nunca fui la misma mujer. Dios sí cambió de pastores en este lugar. Dios sí trae cambios en la vida y lo trae para bien de uno y para bien del pueblo. Así que yo creo que aquí están estos hombres y mujeres de Dios que reconocen este tiempo. Este es el tiempo de buscar a Dios, el levantarse en pie de guerra e ir a conquistar las metas y los sueños, las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando yo pensé morir en La Guajira, en medio de un desierto, Agar me quedó chiquita. ¿Sabe, hermano? Agar me quedó chiquita. Dios estaba diciendo, tú no sabes lo que te espera. Te espera una iglesia ya dominicana, con una palabra que te estoy dando, pero que no han entendido. Te está esperando gente que espera por esta palabra. Si tú supieras lo que Dios quiere para ti, dijera, este es mi tiempo, yo me voy a parar. Y creo que llegó tu tiempo, iglesia. Vamos, colócate de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor, porque el tiempo de Dios es perfecto. Iglesia, llegó tu tiempo. Párate en pie de guerra. Párate en pie de conquista. Sí se puede, iglesia, sí se puede. ¿Sabes? Después de mi proceso pude estudiar, pude superarme profesionalmente. Dios me hizo libre por completamente. Apoyé a mis hijos a estudiar, a seguir adelante. Invertí en ellos. Lo que se veía que antes era cuando uno decía, no, esa plata sirve para otra cosa. Yo dije, no sirve para otra cosa. Esa plata es para el reino. Que el profesor de música cobre lo que tenga que cobrar. Mis hijos serán los mejores músicos para Dios, le dije. No por lo que toquen, sino por lo que sientan en el corazón. Porque un músico no lo hace sus manos, lo hace su corazón. ¿Usted cree que David escribió los salmos solamente porque era buen escritor? Él lo escribió porque en medio del dolor aprendió a amar a Dios. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, porque tu misericordia es grande. Te doy gracias por este tiempo. Iglesia, dile gracias por este tiempo. Porque es el tiempo de estar en tu casa. Gracias por esta palabra, mi rey. Gracias por esta iglesia. Gracias por los procesos. Gracias por los pagos, mi rey. Gracias por tu perdón, mi rey. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Sea como Job. De gracias en el momento de escasez y pérdida. Y de gracias cuando esté en la abundancia. Padre, agradecido estamos contigo, Señor. Padre, que seas tú bendiciendo este lugar. Que seas tú abriendo las mentes, los corazones. Y que esta palabra que hoy, Señor, te ha expuesto sea de bendición, edificación para cada uno de ellos, mi rey. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Brinda un fuerte aplauso al Señor. Ha sido un privilegio, hermano, un privilegio grande poder compartir con ustedes.